para saber lo que piensas y sobre todo, tener la certeza de que lo haces de la mejor manera posible. Tienes que necesariamente saber tu pasado. Apenas tienes un poco de memoria. Deslumbras pequeños flashes en tu mente que poco a poco se van fijando en tu ser y te haces la pregunta, ¿qué había antes de mí? Y es en ese momento que tus padres, tus tíos, quizás tus maestros te cuentan algunas historias del pasado e intentan contarte de dónde venimos. Lo normal, como me pasó a mí, es que me digan que venimos de Dios. Pasa el tiempo y en ese momento ni te das cuenta y ya eres mayor. Te empiezan a contar otras historias de quién eras antes que fueras tú en este globo. Es en ese momento que empiezan a inculcarte el paganismo, ateísmo y cristianismo. Y te dicen, escoge. Y es justo ahí, en ese lapso de tiempo, que no tienes la oportunidad de rechazar ninguna de ellas. Algunos con carácter de libre pensador se pierden en sus propias divagaciones o buscan alternativas filosóficas mentirosas. Pero como venimos del pasado y los hechos de los humanos, lo escriben los grandes hombres. Esos mismos que forjaron la historia y la modifican a su andar, tienen que ser ocultados para que con su desaparición, no solo física sino intelectual, logrando en ti, hoy en día, tu manera de pensar. Y es simple, ya que de todo lo contado sobre el pasado, pues nada, o muy poco es verdad. Es así que tu forma de pensar está modificada y trastornada. Esos paganos querían que en este tiempo pensaras de la manera que estás haciendo ahora. Contándote la historia del valiente Henry, nieto de Alexandre Magono, rey de Aragón que murió asesinado el 23 de marzo de 450 a.C. Entenderás tras esa muerte cómo es que esos paganos colonizan tu mente. Hoy hacen que pienses como lo haces. Que creas, por ejemplo, en la filosofía, que es un enredo de pensamientos de gente ociosa. Que mates tu tiempo con obras de teatros que son propagandas falsas, como la Ilíada, la Odisea o la historia teatral de Juan Tenorio, obra cómica que busca burlarse del mejor segundo, mejor hombre de la humanidad. O que creas, por ejemplo, que los números lo inventaron los árabes de Oriente Medio. Es al contrario, ya estaban estos símbolos en la península mucho antes por los verdaderos primeros árabes, sin negar el aporte de los árabes de Oriente. Que tu escritura cada vez tenga más caracteres, para que de esta manera no poder leer ni un texto del pasado o acercarte a poder hacerlo. Que creas que en el pasado se adoraban muchos dioses. Todos estos pensamientos nacieron de los paganos de Roma y Egipto, los que se dirían son de algunas sectas iluministas enarbolando sus símbolos por todos lados. Sí, esos mismos que tomaron el poder de toda Europa por segunda vez. Pues la muerte de Henry decidirá hoy en tu vida actual quién eres ahora y te lo voy a ir haciendo entender capítulo tras capítulo. Entonces hoy aquí te presento La caída del rey Henry y el comienzo del fin de Europa. Primer capítulo. La emboscada de los paganos. Tarteose fue creada por el faraón Teo en el año 3503 a.C., o sea 63 años antes del asesinato del rey Henry. Esta ciudad sería la primera Cartago. Teo II mandó a construir un gran fuerte militar y un lujoso palacio de las cuales quedan algunas ruinas. Serían los primeros asentamientos, payos en la búsqueda en reconstruir su otrora imperio perdido en la guerra de Troya en Francia. Este principado duraría bajo la protección de Roma y luego de Egipto no más de 250 años desde su fundación. Pero, si se habló de ella en la península, la prueba es la búsqueda de una civilización en España con dicho nombre o parecido. Esta ciudad sería importante por tres hechos que marcaron la península. Por la batalla de Úroquer-Joveregat, que provocaría que sus tropas desfilen en Barcelona 3454 años antes de Cristo. 59 años luego de su fundación. Sin embargo, no hay que olvidar que el hijo de Teo
También moriría en dicha batalla, en la curva del río, por la actual Prat de Llobregat. La otra funesta participación seria, en la de Alcalá de Chisberta. Colaboraron con el asesinato del rey Henry de Aragón. Y por último, cerco de Emporitol, en Ampurias, desde el año 3440 al 3420 a.C. Su armada estaba a la par que la de Roma. Ambas fuerzas eran aliadas. Todo esto para ir formando el imperio de la Medie. El imperio español sería el que comenzaría las mentiras sobre sus rivales iberos, o sea los beres, y de la cual hoy en día nos nutrimos cuando nos cuentan las falsas historias del pasado. Vaya timadores. Ahora nos centraremos a la batalla de Alcalá de Chisberta, que fue planeado con lujos y detalles desde Roma. Sus enemigos saben las debilidades de Aragón. La mayor debilidad de su contrincante es que Aragón no tenía una flota importante, o era muy reducida en el Mediterráneo, ya que la mayoría estaba regada por todo el mundo buscando transformar paganos a la fe bere, aparte de riquezas y aventuras. En la sombría estrategia que tejían, la batalla se suponía que se desataría entre las tropas de Tartesos, estratégicamente posicionadas en la frontera a lo largo del río Senia, y la llanura semipantanosa en esos tiempos que se extendía ante la imponente fortaleza de Peñiscul. Allí, los Argón habían construido con gran devoción una fortaleza para el culto a María y al dios Bealexandre. No obstante, ante la perspectiva de un prolongado asedio a la fortaleza, astutamente optan por cambiar de rumbo y avanzar hacia el sur. La maniobra, sin embargo, estaba meticulosamente planeada, guiándose por el valle, siguiendo más o menos el trazado actual de la carretera nacional. El ejército del rey Henry, concentrado en Turón, se dirige hacia el norte, a lo largo de la costa. Pues este fue el error, ya que no tenían barcos que los acompañaran en el recorrido por dicha costa. Por la noche, un importante ejército de la Paterie de Roma había desembarcado una flotilla de barcos, ocultándose gracias a la oscuridad. En el lugar donde hoy está el pueblo de Alcoceber, aún no existía dicho pueblo. Se dan cuenta de la estrategia pagana y de su astucia para combatir de manera desleal contra los beres, usando artimañas y trampas. Todo por la noche, a escondidas que no sepan quiénes son sin dar la cara. Por un lado, el ejército de Tarteose invitando a los beres a la batalla, y por el otro desembarcando la Paterie de Roma. Veremos entonces qué pasa. Gracias a la información de los exploradores, el rey de Aragón, Henry, esperaban que dicho encuentro se diera en lo que hoy es el pueblo de Santa Magdalena de Polpis. Los valles estrechos y las montañas escabrosas sería un buen lugar para la batalla, ya que pensaba el rey Henry que en dicho lugar los egipcios no tenían ninguna experiencia. Sus honderos en las altas montañas se encargarían de volar las cabezas a sus enemigos egipcios. Pero el ejército de la Paterie se les adelantó al ejército de Aragón y sabían por dónde pasarían. Un poco antes de llegar Santa Magdalena de Polpis, justo el ejército de Aragón ingresa por la llanura protegida por el lado del mar por Alcalá de Chisberta. El ejército de la Paterie ya estaba aguardando por tan famoso rey Henry. ¿Cómo es que llegó este ejército payo tan lejos sin que sus exploradores o torreones no se dieran cuenta de lo que pasaba? Los payos fueron por caminos muy escabrosos para con este poder asaltar la torre de vigilancia, obligando al cuidador de la torre dar la señal de pase de las tropas. Así también tomaron un torreón más y el castillo de Gisberta. Es así que el ejército de Aragón, con sus banderas verdes, pasaron mientras los soldados de la Paterie, muy bien callados, les esperaban entre los arbustos. Segundo capítulo. La Paterie de Roma. Escugei, tercer Pontificis de Roma, despertar en ellos los más bajos de los instintos.
Tercer capítulo. La misión de Henry. A la muerte de Alexandre y perder las tierras de Oriente Aragón con sus argonautas, se darían la gran misión de liberar pueblo en alta mar, muchos de ellos de origen negro. Así que formaron dichos reinos con los más inteligentes de sus tribus. Tan tarea la tendría primero el rey Sargón, hijo de Alexandre, y a mayor medida su hijo y nieto de Alexandre, el rey Henry. El que llevó a cabo esta misión con más fervor de emancipar pueblos subyugados por el poder paganos fue el rey Henry. Él siempre buscó que muchos se pasaran a la fe, vere siendo la mayor de sus tareas. Esos reinos fueron el reino de Togo, reino de Cangolie, reino de Mozambique, actuales territorios de la República Sudafricana. Ese reino se puso el nombre de Zambeze al río, ahora llamado Zambeze, reino de Sebele, en donde se funda la ciudad de Mogadiscio, los Nibelungo, donde nacen las leyendas de los Nibelungos. La flota de Aragón, una de las más grandes del mundo, pero a su vez la más repartida por todo el mundo. Cruzaron el istmo de Tailandia. Llegaron hasta Cambaya, llamándolo Cochinchina, ya que alguna vez fue donde los payos mandaban sobre los chinos. Por cuestiones del rey Ian, célebre explorador amigo de Alexandre, lo llamarían también Sayegón o Saigón, río de Aragón. Reino de Etayopayo, antes llamada Abesenie, aunque este fue fundado por Alexandre, y estuvo bajo la protección de la Gole y del rey Henry. Los reinos constituían para los pueblos mencionados una liberación de la esclavitud del otrora fenecido del Segundo Imperio Español. Los argonautes se extendieron así por todo el mundo en la búsqueda de liberar pueblo, no en la esclavitud, como se hace creer hoy en día con la propaganda pagana que la raza blanca era esclavista. Al contrario, liberaron muchos pueblos, constituyendo reinos. Cuarto capítulo. El cobarde ataque de los paganos de Roma. El rey Henry avanza a caballo. Los centinelas payos subidos a las copas de los árboles vigilan el avance del rey. Este es acompañado por sus mejores hombres y al frente de su ejército. La emboscada estaba preparada. Al asomarse el rey Henry con su caballo, los tramposos paganos dan su primer ataque al rey Henry por el flanco derecho. Con el ataque al rey Henry, los aragoneses se dieron cuenta que jamás estuvieron buscando una pelea justa y limpia entre los ejércitos. Al contrario, lo que buscaron fue siempre ir contra el rey Henry, atacarle, darle muerte. Los tartesos anunciaron ese ataque de manera rimbombante. Su objetivo era dividir el ejército en dos. Mientras sus cosacos lucharían con los egipcios, los fantaseín, o sea los romanos de la Pateri, conducidos por los capitanes, se verían estupefactamente sorprendidos por el asesinato del rey Henry. El objetivo era cortar en varias partes el ejército de la Gole. Todos estos soldados estaban enfurecidos por el alcohol y diferentes tipos de drogas. Todo fue bien planeado. Por los payos era la táctica de la trampa y el engaño. Muy diferente a la de los beres, que siempre fue caballeresca, respetando la vida del jefe. En casi todos los textos payos, ellos nos cuentan cómo era costumbre de ellos matar el jefe, y luego de eso decían que todo era cuestión de cantar y coser. Empieza entonces el triste relato. El rey Henry abatido se vio inmerso por gran cantidad de flechas que venían por todos lados. Una en especial fue el que le atravesaría en el medio del pecho. Gravemente herido, el rey Henry se desprendió con valentía de su caballo, arrancándose la flecha con manos temblorosas. Dobló la flecha en una especie de nudo, como si intentara contener no solo el flujo de sangre, sino también el desgarrador dolor que lo consumía. Con un gesto de valiente, arrojó la flecha al suelo y la pisoteó, pero sus ojos se nublaron y su cuerpo se desplomó. Los capitanes rodearon al monarca caído, colocándole una tela blanca sobre la herida que emanaba sangre sin control. El rey,
consciente de su inminente muerte, reunió fuerzas tras un breve descanso, y con un gesto señaló las colinas a la izquierda, expresando su deseo de retirarse de la despiadada batalla que se libraba con ferocidad desmedida. Los valientes guerreros de Aragón y los temibles cosacos de la guardia abrieron paso al rey con sus afiladas lanzas y pesadas jabalinas. Un capitán se colocó detrás del monarca, sosteniéndolo para que, con el cuerpo erguido, pudiera abandonar el campo de batalla. El lento trayecto hacia las colinas fue marcado por la gravedad de la situación del rey. Mientras tanto, los combatientes de Aragón se enfrentaban con ferocidad, disparando flechas y luchando con una valentía suprema. La muerte parecía abrazarlos con orgullo, ansiosos por unirse a su rey más allá de la existencia. A pesar de los esfuerzos de los capitanes por ocultar la tragedia, la noticia del espantoso destino del rey se difundió rápidamente. Un clamor estrepitoso resonó en el campo de batalla, marcando el fin de toda clemencia. Los guerreros de Aragón lucharon con un frenesí tan desbordante que los enemigos se retiraron, dejando solo a los tarteos luchando con fuerza en la parte baja del fuerte. En la falda de la colina, el gran rey Henry yacía extendido sobre una gruesa manta, rodeado de sus capitanes. Su vida se extinguía en esta tierra, pero se decía que conocería la eternidad en el reino de los cielos, donde su abuelo es venerado como un dios. Todos querían acompañarle al rey a su camino a la muerte, hasta el cielo grandioso y sin fronteras donde las más bellas blancas querides les esperarían en las puertas del globo mundo y de las Beriades. Muchos más bellas que las de origen payo, conociendo placeres imaginables, que sólo los verdaderos seguidores de Dios conocerían un mundo donde la fealdad no existe y sólo existen mujeres cariñosas dispuestas a dar placeres a los caídos en batalla al servicio de Dios. A los lejos, las trompetas anunciaron la muerte del rey Henry, deteniendo la batalla abruptamente. Todos miraron a dirección al ya difunto rey Henry. Los egipcios y los payos se fueron de retirada, casi de inmediato con la misión cumplida. El cadáver quedó en el mismo lugar, y orientación en el mismo lugar donde murió, mientras ambos ejércitos acamparon uno frente al otro. Las exequias se prolongaron durante 4 días, así como manda la tradición bere, y durante ese tiempo los payos y egipcios permanecieron inmóviles. Al 4.º día, el cuerpo del rey Henry fue incinerado, y sus cenizas depositadas en una vasija enterrada en el lugar de su muerte, cumpliendo su última voluntad. Mientras se realizaba la cremación, los guerreros de Aragón se mantuvieron en posición de firmes, con un silencio profundo que envolvía el campo de batalla. Al enterrarse la vasija, las armas se inclinaron hacia el suelo, y los capitanes, con los sables dirigidos al túmulo, gritaron: «A tus órdenes, rey Henry, en esta vida y en la otra». Las trompetas gloriosas resonaron el adiós al rey bien amado, mientras en la distancia los ejércitos enemigos rendían su tributo al gran enemigo muerto en combate. Aunque reducido a cenizas, la sombra del rey, Henry, no se desvanecía, y los enemigos, conscientes de que podrían enfrentar su ira el día del juicio final, se inclinaron ante la inevitabilidad escrita en el destino. Está escrito: el día del juicio final, los payos, ateos y paganos se enfrentarán contra una fuerza de la cual está escrito: no tendrán arma alguna pudiendo detener dicho castigo del cielo. El rey Henry sonreirá complacido el final de las trampas paganas. Quinto capítulo. El infame tratado de Irte. Ya vas entendiendo el nudo de la historia. En este mismo momento se va a firmar un tratado tan infame que sería, en un par de siglos más, el fin definitivo de Aragón.
Tu manera de pensar al estilo pagano nace de este tratado y a que daría paso a que los españoles se volvieran a asentar en la península y poco a poco ir recuperando territorios del Segundo Imperio Español. Los vencedores van a influenciar siempre en tu manera de pensar, sea a las buenas o a las malas. Pues ahora te cuento en qué consistía el tratado. Ya terminada la ceremonia, los capitanes de ambos ejércitos se reúnen en un pueblo de pescadores donde hoy en Torreblanca este lugar se llamaba Irte. Este tratado sería muy famoso ya que se respetaría por los próximos 1500 años. Aragón perdió la franja costera que se extendía desde el río Senie, ahora conocido como Senia, desembocando al sur del pueblo de Alcanar, hasta aproximadamente el límite actual entre las provincias de Valencia y Castellón. Hay 3 zonas que a los payos les dejo de ser atractiva: Peñisculen Alcala, Texistberta Teleyen Alcala, Aturonie, conocida como la provincia Jardín. Los payos expresaban en el tratado que a ellos no le interesaban las tierras interiores para no repetir una nueva derrota de Troya. Así pidieron Turonie rico por su producción de toronjas y naranjas, tierras antiguas de los Van, y a cambio darían la región de Alamatago. Ellos expresaban que toda la operación militar fue para tomar dichas tierras y no las de Alamatago, ya muerto el rey Henry. También expresaron que estaban listos para conquistar dichas tierras, ya que tenían refuerzos en sus barcos, cosa que era una gran mentira. Los barcos estaban vacíos. Era parte del teatro payo para conquistar con el mínimo de soldados. También recalcaban que les entregaban esas tierras donde nació Sandaquio muerto en un toro de cobre el 20 de septiembre del año 3472, antes de Cristo, muerto solo 22 años antes que el rey Henry. Sandaquio era un discípulo de Dios y darle al Alamatago a un heredero de Dios como al ilustre rey Henry era un deber moral. En tierras de Aragón, tras el fallecimiento del santo, se difundía la narrativa de que, al igual que en Roma, un grupo de personas se congregaba en secreto durante la noche para escuchar las enseñanzas de los discípulos de San Peiduru, quienes explicaban los misterios de la redención y de la tercera resurrección. Dado el profundo sentido religioso de los aragoneses y su especial veneración hacia todo lo relacionado con Dios y su primer ilustre santo, los capitanes consideraron que la restitución del pueblo natal de Sandaquío sería una noticia de gran alegría en toda la región de la Gole. Esta noticia fue bien recibida por el pueblo, ya que todos eran muy fanáticos de Dios, además que la zona que tenía el control de los tartesos era considerada con el título de ciudad mártir, pues era simple de entender. Los payos no deseaban esas tierras, ya que había muchas guerrillas justamente por ser una ciudad mártir. Los fanáticos de Dios atacaban mucho a los tartesos y no los dejaban en paz, no tenían respiro. Además, en el tratado pidieron poder seguir en esas tierras, con sus prácticas de enterramiento y manejo de sepulcro al estilo payo, seguir con sus lotecies y culto a los muertos. Esto no le gustó a los aragoneses, pero aceptaron con la condición que sus tropas salgan de Alamatago lo antes posible en la frontera del río Mártir. Además, los loteros, o sea los que hacían los cultos a los muertos, no podían entrar a los pueblos aledaños para hablar con la gente, vender, comprar o realizar sus rituales funerarios. Los beres veían estas prácticas innecesarias y un gran negocio de los payos para llenarse del dinero de los fallecidos. Los beres al 4.º día quemaban sus cuerpos. La fe en Dios los llevaría a una segunda vida el día del juicio. Como ven, ahora te vas dando cuenta de dónde viene tu culto a los muertos y a la metafísica. Sí, del tratado de Irte. Los beres no pudieron lograr que las gentes dejaran las prácticas paganas. Incluso hoy hay religiones que siguen haciendo culto al muerto, siendo una gran ofensa a Dios Jaungoico.
La muerte del rey Henry significó que los aragoneses no tuvieran un gran líder que se diera cuenta de las patrañas de los payos y que no se dejara engañar por este tratado en la cual los beres estaban fuertes en Alamatago desde antes y no hubieran perdido Turonié, así como tampoco deja que entre las prácticas paganas de nuevo a la península. De esta manera nadie se podía oponer a los planes de esta manera los payos para reconquistar la península. La palabra planes viene de palanes, muy usada por los payos. En cambio, siempre Dios manda a vivir el día a día de manera natural y armoniosa. Sexto capítulo: El siniestro plan. Los pares eran conscientes de que los acontecimientos se desarrollarían según sus decisiones previas, ya que eran ellos quienes habían orquestado el curso de los hechos. Para lograrlo, utilizaron el antiguo método payo: eliminar al rey enemigo, es decir, acabar con aquel que tuviera el coraje de oponerse a sus estrategias o la perspicacia para detectar y denunciar sus artimañas. Las fuerzas militares etíopes, mauritanos, sudanesas, libias, moros, aparicán y otros siempre presentes en las filas del ejército payo, recibieron la orden de acabar con el rey Henry a cualquier costo. Se ofreció una generosa recompensa en monedas de oro a quien lograra atravesarle el cuello o el pecho con una flecha de latón afilada y con una cavidad llena de veneno, según la costumbre de los ejércitos payos, para eliminar al jefe enemigo, ya sea rey o general, lo más rápidamente posible. Muchos mártires nacerían de esta práctica pagana de eliminar a los jefes o los que más saben. Se rumorea que el soldado responsable de esta lamentable acción fue un joven aparicán de nombre Gaiski, originario de Setipa. A pesar de adquirir tierras y muchas mujeres, no gozó de mucha suerte, pues una mañana lo encontraron con la garganta cortada por un amplio corte de cuchillo. Se especula que los Cabele lo ejecutaron con la complicidad de una de sus esposas bereber. Los payos sabían que, con la muerte del rey Henry, los Argolu no tendrían motivación para continuar la lucha y estarían dispuestos a firmar rápidamente un tratado de paz, siempre y cuando no resultara vergonzoso, ya que los Bere eran muy meticulosos en cuanto al honor militar. Frente a los comandantes de ambos bandos, congregados en la Basilique de Irte, el general Payo, al mando de la operación militar conjunta, conocido como el Pater Kep, adoptó un tono conciliador desde el principio. Luego, en un intento por crear un efecto teatral, ofreció de inmediato la tierra extremadamente famosa de Alamatago, dividiendo así el reino de la Gole en dos partes, insistiendo en que lo solicitado a cambio representaba tierras realmente perdidas para Aragón. El comandante de la Gole manda a construir un arco descansando en un lugar determinado como frontera, ahora desde ese momento es de Aragón, llamado Arco de Cabanes. Este lo mandó a construir por el Tratado de Irte. Creo que en castellano existe la palabra ir o irte. Gracias a ese tratado, ya que Aragón se fue de esas tierras. Este emplazamiento se encuentra en Torreblanca. Es más, todos los arcos que se ven en España en esa recta limitaban Aragón con la Pateri Medie. Se dice que tal arco era romano, pues no es así, lo mandó construir Aragón. No todo es romano, y ese es el mayor error histórico. Yo en mi viaje del 2021 a Iberia, descanse un rato con mis colegas Ulises y Ironfer en dicha frontera ya fenecida. El arco reza lo siguiente: ¡Viva la justicia final de Dios B! Séptimo capítulo. Conclusión. Atar y desatar la astucia del pagano ha obligado a los de origen bere a usar y crear sistemas de todo tipo para evitar el robo. Aún así, suelen sacar ventaja gracias a su astucia. Por ejemplo, generan conflictos en tierras extrañas que obligan a su pueblo a emigrar a otros pueblos más avanzados. Los políticos, ya colonizados mentalmente por estos pares,
entregan sus tierras a oleadas de extraños, no deseadas para los pavelos o verún que aún quedan en ese antiguo continente, e incluso algunos veres sufren esas llegadas. El proceso de transformación de Eurobe aún se sigue dando. Crean un partido ultranacionalista que fue derrotada por las fuerzas supuestamente liberadoras, arrasando todo un país y cambiando su política de recepción de gente ajena a ese país al llenarlo de personas lejos de su origen. Es decir, primero crean una supuesta solución y luego introducen gentes de orígenes paganos para seguir destruyendo a los veres. El objetivo es claro: destruir todo origen vere en el globo. Quizás la solución es la misma enfermedad. El único camino que tuvo Eurobe para ser salvada era entregándose a Dios y obteniendo su victoria aplastante. Pero lo que deseaban antes era colonizar tu mente para luego cambiarla por una de origen pagano. Esta colonización mental es la que están experimentando ahora todas las tendencias políticas, desde los progresistas hasta los conservadores, al afirmar que Jesús era Cristo y promover un buenismo que, a mi parecer, entrega sus territorios a hordas de salvajes. Aún se cree en el culto a los muertos y en una vida muy diferente a la del cielo nórdico o de los verdaderos árabes de Marta, donde hermosas mujeres te esperan como a un héroe tras vivir en este mundo de asesinos y ladrones. Aún ahora mismo esos paganos entran a mi canal diciendo que no necesitan leer ni un libro verde, que no necesitan un Mesías que les guíe en su salvación. En fin. La muerte de Henry significó que ahora Europa esté como está. Sin un líder fuerte, no pudieron hacer nada ante las artimañas del engaño del enemigo. Sean más activos al denunciar a aquellos que con engaños manipulan tu forma de pensar. Lee a Alexandre Eleazar para que tu manera de pensar cambie verdaderamente. Es el único camino para escapar del control pagano. Y recuerda, Amen Egi y Salum. El verdadero poder es el poder final. ¡Viva el rey Henry! ¡Ora Henry! El libro Histroila ya está a la venta. Puedes adquirirlo en físico y en formato digital en los comentarios o en la descripción del video. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.